Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a explicar paso a paso el pinout Jamma del puerto Jamma, porque os puede ser muy útil si queréis, por ejemplo, haceros una bar top con una placa Jamma o con una placa MVS o incluso con un Pandora Box, o si queréis fabricaros un Super Gun y utilizarlo en vuestras placas. Antes de nada, a lo que hace referencia a esto que estáis viendo aquí, es a esto, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a hablar es sobre el Jamma, el puerto Jamma hembra, que veis aquí. En este caso aquí lo tienen todo muy bien etiquetado, pues esto es, ¿vale? Por un lado están los pines de aquí arriba, que son los que van a ir en la parte de componentes, y los pines de aquí abajo, que van a ir en la parte de soldadura. Aquí también lo especifica este lado. Los pines numerados del 1 al 28 son los que están en la parte de arriba, donde están los componentes, y los pines de la A a la F minúscula son los que están en la parte normalmente debajo de las placas, ¿vale? En la parte de soldadura. Entonces, bueno, vamos a empezar. Los pines, los cuatro primeros, 1, 2, A, B, son el negativo, ¿vale? El negativo de nuestra fuente de alimentación. Los pines 3, 4, C y D son el positivo, los 5 voltios. Los pines 5 y E es el negativo. Este, por ejemplo, en placas MVS normales no se utiliza, sin embargo, por ejemplo, la Hyperneo Geo64 sí que lo necesita. En placas Jamma ocurre igual, habrá algunas que sea necesario y otras que no. El pin número 6 es la alimentación de 12 voltios, ¿vale? El pin número 7, el key slot, es esto. Voy a explicaros un poco. En el pin número 7, cuando vosotros compráis un conector hembra Jamma, viene normal, o sea, viene para introducirse por la ranura. Entonces, en el key slot, en el 7, se debía introducir una pestañita para evitar que al darle la vuelta al conector pudiéramos conectar la parte de alimentación en el lado opuesto. Es decir, si os fijáis, en el lado correcto está este huequecito. Si nosotros tenemos esa pieza metida en el conector Jamma, pasaría por aquí perfectamente y podríamos conectar. Pero si diéramos la vuelta al conector, chocaría. Entonces, eso hace que no pudiéramos conectar la alimentación en esta parte de aquí, ¿vale? Eso es una medida de seguridad. El siguiente, el número 8, es el 8 y el J, es para el contador de créditos, ¿vale? Que básicamente el contador de créditos pues era una cosa así. Se enviaba una señal y aumentaba un crédito. El lockout es para bloquear la introducción de monedas. Por ejemplo, si se iba la luz, introducíamos una moneda y salía por abajo. Pues bien, esto se hacía con una señal en este pin. Los pines 10, 11 y L son para audio. Aquí veis que el 10 es para el positivo y el L para el negativo. El 11 se utiliza en las placas MVS que son mono, ¿vale? Sale por aquí el audio mono. Los pines 12, 13, NP y 14 son relativos al vídeo, ¿vale? A la señal RGB. Por el pin 12 vamos a tener la señal rojo, por el 13 azul, por la N verde y por la P la sincronía. Si estos pines de RGB, si los conectáramos, por ejemplo, green, red y blue correctamente y el pin de sincronía no lo conectamos bien, la pantalla aparecería en negro, ¿vale? Sin embargo, si conectamos el pin de sincronía bien y el rojo o el verde, pues tendríamos una pantalla que se vería, pero por ejemplo solo en color rojo, si conectamos bien el rojo y el azul y el verde no. ¿Vale? Quiero deciros con esto que el pin de sincronía es fundamental para que se vea algo en la pantalla. Si algún día hacéis un Super Gun y se ve negro, fijaros lo primero en este pin, que esté bien. Porque si este pin está bien y uno de los colores está bien, vais a ver la imagen solo en ese color, pero la vais a ver. Entonces luego el 14 es la masa, es el negativo del conector de vídeo. Este no es fundamental ponerlo aquí, podríais ponerlo a cualquier masa del conector, pero bueno, ya que está aquí. El pin número R, el Service Switch, es para aumentar un crédito. Se da un crédito al jugador sin aumentar el contador que hemos visto antes, ¿vale? Sin aumentar este contador.
El botón de test, el siguiente, el test switch, es para entrar al modo test de la placa. Por ejemplo, en una MVS, si ponemos un botón de test, lo que veríamos es esto. ¿Vale? Y aquí podríamos ya pues, probar los botones o hacer otras cosas. ¿Por dónde vamos? El pin número S, el tilt switch, es un switch que lo que hace es, si se golpea la zona del monedero fuerte, pues lo que hace es resetear la máquina, ¿vale? Esto es porque antiguamente en máquinas, bueno, en las máquinas más antiguas, dando golpes en la zona del monedero, pues se conseguía aumentar un crédito. Se puso esta medida de seguridad. Y ahora los pines que van del 16 al 25 y los opuestos son todos para los controles del player 1 y del player 2, ¿vale? Pues el 16, por ejemplo, es damos un crédito al player 1. Cuando se inserta la moneda, se activa, o desde un mando o desde un botón, podemos activar este pin y dar un crédito, ¿vale? El 17 es el start, 18 arriba, abajo, izquierda, derecha. Del 22 al 25 los 4 botones. Por ejemplo, en Neo Geo en MVS pues necesitamos 4 botones. Hay placas Jamba donde a lo mejor solo necesitas 2 botones, puedes cablear 2, pero bueno. Y en los opuestos del Player 2 es exactamente igual. El pin 26 en las placas MVS sí que se utiliza, en las de 2, 4 y 6 slot, para cambiar de juego. En el estándar Jamba no pone que no se utiliza, como veis, pero ya os digo que en las MVS sí. Y los últimos 2 pines son el negativo de la fuente de alimentación. Veis que son también en espejo y ya está. Aquí indica también los colores. Esto podéis seguir la nomenclatura de colores o no. Os será útil esto por si compráis una recreativa y queréis seguir el trazado de los cables, pues con estos colores sabéis qué es cada cual. Pero ya os digo, si os montáis vosotros un Supergun o una Bartok con una MVS dentro o lo que sea, tampoco tenéis que seguir esta nomenclatura. Es útil, pero bueno, podéis hacerlo como queráis. Y ya está, y no tiene más misterio. Veis que es muy sencillo y que os va a ser muy útil, ya os digo, si queréis haceros una consolidación o un Supergun, una Bartok, o compráis una recreativa y queréis entender todas las conexiones porque algo no funciona bien, pues con esto lo vais a poder hacer muy bien. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, os agradecería mucho un like y dejarme en los comentarios cualquier duda que tengáis, ¿vale? Hasta la próxima.